En el otoño de 1798, 17 viajeros desaparecieron a lo largo de un tramo de 32 kilómetros de la carretera desértica en el sureste de Kentucky. Cada uno desapareció sin dejar rastro, dejando atrás solo caballos abandonados y pertenencias dispersas que no contaban ninguna historia sobre su destino. Lo que hace que estas desapariciones sean realmente escalofriantes no es solo su número, sino el hecho de que las autoridades locales enterraron deliberadamente cada registro de la investigación que siguió. Durante más de 2 siglos, la verdad sobre la granja de la familia Arden permaneció oculta en documentos judiciales sellados hasta que el descubrimiento de un secretario del condado en 1987 reveló el caso más perturbador de asesinato organizado en la historia temprana de la frontera americana. Los documentos describen una operación de asesinato tan meticulosa, tan perfectamente disfrazada como caridad cristiana, que operó durante 8 años sin ser detectada. Antes de continuar con la historia de la granja que se convirtió en la primera casa de horrores de Kentucky, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos a punto de descubrir secretos que las poderosas familias intentaron mantener enterrados para siempre. Y cuéntanos en los comentarios de qué estado nos estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de misterios. El descubrimiento que eventualmente expondría los crímenes de la familia Arden no comenzó con gritos en la noche, sino con el simple acto de la organización burocrática en el polvoriento sótano de un tribunal. El sureste de Kentucky en 1798 era una tierra atrapada entre la civilización y la naturaleza salvaje, donde la promesa de prosperidad atrajo a miles hacia el oeste a través de caminos montañosos traicioneros. La Wilderness Road, que había sido trazada por Daniel Boone 2 décadas antes a través del Cumberland Gap, se había convertido en la principal arteria para los colonos que se movían hacia el oeste desde Virginia y las Carolinas. Este estrecho y sinuoso sendero se extendía más de 320 kilómetros a través de algunos de los terrenos más implacables de América del Norte, donde un solo paso en falso podía significar la muerte por exposición, animales salvajes o los innumerables depredadores humanos que acechaban en la frontera. A lo largo de este peligroso camino, decenas de pequeñas comunidades habían brotado como flores silvestres después de la lluvia. Cada una de ellas era un faro de esperanza para las familias que buscaban nuevos comienzos en la desbordante frontera. Estos asentamientos servían como puntos de descanso cruciales donde los viajeros agotados podían descansar, reabastecerse y recopilar información sobre los peligros que les esperaban. El éxito o fracaso de estas comunidades a menudo dependía de su capacidad para proporcionar refugio seguro a la constante corriente de migrantes que pasaban por sus fronteras. El municipio de Millfield se encontraba en una curva crucial del camino, donde el sendero descendía de las crestas rocosas hacia el fértil valle del arroyo Beaver. Con apenas 300 habitantes, era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, o pensaban que los conocían. La ciudad fue fundada en 1794 por un grupo de bautistas de Virginia que buscaban libertad religiosa, y su influencia se podía ver en todos los aspectos de la vida comunitaria. Los servicios dominicales eran obligatorios para todos los residentes, y el consejo municipal hacía cumplir estrictos códigos morales que regían todo, desde el consumo de alcohol hasta el baile. El asentamiento giraba en torno a la tienda general de Hendrick, un edificio de troncos envejecido que servía como puesto de comercio y tribunal informal. Jeremiah Hendricks, un rudo miliciano que había luchado contra los indios junto a Daniel Boone, dirigía el establecimiento con mano dura y un ojo agudo para el negocio. Su tienda tenía todo lo que un viajero podría necesitar: pólvora, sal, whisky, mantas y las últimas noticias del mundo civilizado más allá de las montañas. Cerca se encontraba el Cumberland Inn, una estructura de 2 pisos que representaba el lujo de la frontera. Martha Crane, la viuda que operaba la posada, había llegado de Filadelfia 5 años antes con suficiente dinero para construir las mejores instalaciones entre Lexington y la frontera de Virginia. Los viajeros podían encontrar una comida caliente y una cama limpia por 2 monedas la noche, junto con el tipo de conversación civilizada que les recordaba el mundo que habían dejado atrás. El centro espiritual de la ciudad era la iglesia bautista New Jerusalem, un modesto edificio de troncos que podía albergar a toda la población durante los servicios dominicales. El reverendo Ephraim Cole, un ministro educado en Harvard que había abandonado una cómoda parroquia en Boston para las misiones en la frontera, ofrecía sermones que combinaban la teología tradicional con ChatGPT, el consejo práctico para sobrevivir en una tierra implacable. Su presencia le dio a Millfield un sentido de legitimidad que atrajo a los colonos que, de otro modo, habrían pasado sin
sin detenerse. Entre los residentes más respetados de Millfield estaban los Arden, Ezequiel, su esposa Temperance y sus 3 hijos adultos, Caleb y Josiah, y su hija Mercy. La familia había llegado en la primavera de 1791, diciendo ser refugiados de las brutales incursiones indígenas que habían devastado su hogar anterior en el este de Virginia. Rápidamente se establecieron como pilares de la pequeña comunidad, con Ezequiel sirviendo como predicador laico que asistía al reverendo Cole y Temperance organizando esfuerzos caritativos para las familias necesitadas que llegaban con poco más que la ropa que llevaban puesta. Ezequiel Arden era un hombre que imponía respeto solo con su personalidad. Con más de 1,80 metros de altura y los hombros anchos de un hombre que ha trabajado toda su vida, poseía la presencia física que hacía que los demás hombres se apartaran cuando entraba a una habitación. Su voz profunda llenaba la iglesia sin esfuerzo, pronunciando sermones que conmovían a los oyentes hasta las lágrimas con sus apasionadas descripciones del amor divino y terribles advertencias sobre el juicio eterno. Quienes lo escuchaban predicar a menudo comentaban que parecía hablar con la autoridad de alguien que había presenciado tanto el cielo como el infierno. Temperance Arden también era impresionante a su manera, una mujer pequeña y delicada con cabello canoso prematuro y manos que nunca parecían descansar. Rápidamente se había convertido en la médico no oficial de la comunidad. Su conocimiento sobre las hierbas curativas era enciclopédico y podía tratar desde huesos rotos hasta partos difíciles con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Más de una familia debía su vida a sus visitas a medianoche durante momentos de crisis, y su reputación por los milagros médicos se había extendido por todo el condado. Sus hijos parecían ser ejemplos perfectos de la virtud de la frontera. Caleb, el hijo mayor de 26 años, poseía la imponente presencia física de su padre y la gentileza de su madre. Trabajaba en la granja familiar con incansable dedicación, mientras encontraba tiempo para ayudar a los vecinos ancianos con sus propios cultivos. Josiah, de 24 años, era más pequeño pero más intelectual, a menudo sirviendo como el maestro no oficial de la comunidad durante los meses de invierno, cuando el trabajo agrícola disminuía. A los 22 años, Mercy era considerada una de las mujeres más bellas del condado, con una disposición dulce que la hacía popular entre hombres y mujeres. La granja de los Arden se extendía por 400 acres de tierras fértiles a lo largo del arroyo Beaver, a 5 kilómetros al sur del pueblo. La tierra le había costado a Ezequiel casi cada centavo que poseía, pero la inversión había resultado sabia. El rico suelo producía cosechas abundantes de maíz y tabaco, mientras que el arroyo proporcionaba agua para el ganado y energía para un pequeño molino que servía a la zona circundante. Los visitantes a menudo comentaban sobre la inusual prosperidad de la granja, señalando que los Arden parecían tener más riqueza material de la que se podía explicar solo con la agricultura. Ezequiel había construido su hogar con cuidadosa atención tanto al confort como a la seguridad. La casa principal era una estructura de 2 pisos de troncos con chimeneas de piedra y ventanas de vidrio, un lujo casi inaudito en la frontera. Las habitaciones estaban amuebladas con piezas que parecían demasiado finas para una familia de agricultores sencilla. Sillas talladas, porcelana importada, candelabros de plata y libros que sugerían educación y refinamiento. Un granero masivo podía albergar 50 caballos, mientras que una red de dependencias incluía un ahumadero, una lechería, una herrería y lo que Ezequiel describía como el almacén de raíces más grande del condado. Lo que hacía a los Arden particularmente valiosos para la comunidad era su disposición a ayudar a los viajeros en apuros. La frontera era implacable para quienes viajaban solos o sin preparación, y rara vez pasaba una semana sin que alguien llegara a la granja en busca de ayuda. Más de una vez, Ezequiel había cabalgado en condiciones climáticas peligrosas para ayudar a un carro roto o un caballo herido, a menudo invitando a las familias varadas a refugiarse en su granja hasta que se pudieran hacer las reparaciones. Tal hospitalidad se consideraba un deber cristiano en la frontera, pero los Arden la llevaban a extremos extraordinarios. Temperance era particularmente conocida por su disposición a tratar a los viajeros heridos o enfermos sin importar su capacidad para pagar. Sus habilidades médicas habían salvado innumerables vidas, y muchas familias continuaron su viaje solo gracias a su intervención. Mantenía una enfermería bien surtida en una de las dependencias, con
completa con instrumentos quirúrgicos y medicamentos que la mayoría de los médicos de frontera solo podían soñar con poseer. La reputación de la familia por su hospitalidad había crecido tanto que, para 1798, era común que los viajeros buscaran específicamente la granja de los Arden al planificar su viaje. Los guías locales regularmente dirigían a las partidas hacia Beaver Creek, asegurándoles que los Arden ofrecerían precios justos por suministros y refugio seguro para la noche. El libro de visitas de la familia, que Mercy mantenía con esmerada atención a los detalles, registraba cientos de visitantes a lo largo de los años, mercaderes, ministros, familias y aventureros solitarios que habían encontrado refugio en la próspera granja. Pero en la dura realidad de la vida fronteriza, donde la muerte acechaba detrás de cada árbol y la confianza podía ser fatal, las apariencias podían ser más que engañosas, podían ser mortales. El primer indicio de que algo iba terriblemente mal llegó el 13 de octubre de 1798, cuando un mercader llamado Samuel Fletcher no llegó a Lexington como estaba previsto. Fletcher no era un viajero cualquiera, era uno de los comerciantes más experimentados y confiables en la carretera desértica, un hombre cuya puntualidad lo había hecho rico en un mundo donde el tiempo podía marcar la diferencia entre ganancia y pérdida devastadora. Durante 12 años, había realizado el peligroso viaje entre Virginia y Kentucky 4 veces al año, llevando mercancías manufacturadas al oeste y materiales crudos al este. El socio de Fletcher, Thomas Greeley, había trabajado con el mercader el tiempo suficiente como para conocer sus hábitos íntimamente. Fletcher nunca se desviaba de su horario planeado sin enviar noticias, y nunca tomaba riesgos innecesarios que pudieran poner en peligro su valiosa carga. Cuando Greeley no recibió noticias después de 5 días, 2 días más allá de la llegada prometida de Fletcher, supo que algo catastrófico había ocurrido. La búsqueda de Greeley comenzó al amanecer del 18 de octubre, siguiendo la ruta conocida de Fletcher hacia atrás desde Lexington. Preguntó a posaderos, comerciantes y granjeros a lo largo del camino, cada uno de los cuales confirmó que Fletcher había pasado por allí según lo previsto. El rastro permaneció claro hasta que Greeley llegó a las cercanías de Mayfield, donde Fletcher parecía haberse desvanecido simplemente de la existencia. El descubrimiento del caballo de Fletcher ocurrió al mediodía del segundo día de búsqueda. La distintiva yegua castaña fue encontrada pastando suelta cerca del arroyo Miller, todavía con su silla, pero sin signos de lesiones ni angustia. El animal parecía bien alimentado y cuidado, como si hubiera sido liberado deliberadamente en lugar de abandonado en pánico. Lo más desconcertante de todo fue que el freno del caballo había sido retirado y colgado cuidadosamente en una rama cercana de un árbol, un acto que sugería intervención humana en lugar de un accidente. Las alforjas de Fletcher permanecieron intactas, conteniendo sus mercancías comerciales y una bolsa de cuero con casi 50 pesos en monedas de plata, una fortuna que representaba meses de trabajo peligroso. La presencia del dinero descartaba el robo simple, la explicación más común para las desapariciones en la frontera. Aún más perturbador, los efectos personales de Fletcher estaban dispersos en una línea deliberada que llevaba hacia el interior del bosque, como si hubiera sido obligado a dejarlos caer uno por uno mientras lo arrastraban de su caballo. El alguacil local, Jacob Winters, era un hombre particularmente cualificado para investigar tales misterios. Un ex sargento del ejército continental que había servido bajo Anthony Wayne en las campañas de Ohio. Winters poseía tanto las habilidades investigativas como el estómago para la violencia que requería la aplicación de la ley en la frontera. Había visto suficiente muerte y engaño como para saber que las explicaciones más obvias a menudo son las más equivocadas, y la desaparición de Fletcher le parecía todo menos ordinaria. Winters organizó un grupo de búsqueda dentro de las horas siguientes al informe de Greeley, reuniendo a 12 de los hombres más capaces de Mayfield para lo que sabía que sería una investigación difícil y potencialmente peligrosa. Los buscadores incluían a Henrik Johansson, un inmigrante sueco cuyas habilidades de rastreo rivalizaban con las de los indios locales, y Benjamin Stokes, un ex cazador de recompensas que conocía todos los escondites dentro de un radio de 80 kilómetros de la ciudad. Lo que el grupo de búsqueda descubrió desafió toda explicación racional. El rastro de Fletcher conducía claramente hacia la granja de los Arden, marcado por trozos de tela atrapados en espinas y gotas ocasionales de lo que parecía ser sangre. Las señales sugerían que el comerciante había estado vivo pero herido cuando abandonó el camino, posiblemente luchando contra captores que lo forzaban a adentrarse más en el desierto. Pero en el exacto límite de la propiedad de los Arden, cada rastro de su paso simplemente dejó de existir. Los buscadores pasaron horas examinando el área donde el rastro terminó, buscando
buscando cualquier señal que pudiera indicar el destino de Fletcher. No encontraron nada, ni tierra alterada, ni sangre oculta, ni signos de lucha. Era como si Samuel Fletcher hubiera sido levantado del suelo por manos invisibles y llevado al aire. Incluso Henrik Johansson, cuyas habilidades de rastreo eran legendarias, admitió la derrota cuando se enfrentó a una ausencia total de evidencia. Cuando Winters interrogó a Ezequiel Arden sobre el comerciante desaparecido, la respuesta del patriarca fue tanto cooperativa como extrañamente ensayada. Sí, Fletcher se había detenido en la granja el 13 de octubre, llegando justo antes del atardecer y buscando direcciones a un atajo que le ahorraría un día de viaje hasta Lexington. Ezequiel le había advertido en contra de tomar senderos desconocidos, especialmente con mercancías valiosas y el invierno acercándose, pero Fletcher insistió en intentar el recorrido. El comerciante había sido cortés pero apresurado, rechazando la oferta de Temperance de una comida caliente y una cama cálida a cambio de continuar mientras quedara luz del día. Según Ezequiel, Fletcher parecía nervioso y distraído, revisando constantemente sus alforjas y mirando por encima de su hombro como si esperara una persecución. Cuando se le preguntó sobre este comportamiento, Fletcher mencionó haber visto hombres extraños siguiéndolo desde que dejó Virginia, pero desestimó la sugerencia de Ezequiel de quedarse en la granja hasta que un grupo más grande pudiera escoltarlo a un lugar seguro. Lo último que la familia vio de él fue a Fletcher montando hacia el norte, hacia las colinas, decidido a encontrar su atajo a pesar de la creciente oscuridad y el clima amenazante. El relato de Ezequiel fue corroborado en detalle exacto por toda su familia, cada miembro proporcionando descripciones idénticas de la visita de Fletcher. Recordaron su urgencia, su desestimación de sus advertencias, incluso sus palabras precisas al rechazar su hospitalidad. Temperance recordó que el comerciante se quejó de problemas estomacales y aceptó una pequeña botella de su medicina herbácea antes de partir. Caleb ofreció acompañar a Fletcher hasta el sendero de la colina, pero el comerciante se negó, alegando que su negocio era demasiado urgente como para retrasos. Su coherencia debería haber tranquilizado a Constable Winters. En su lugar, le pareció anormalmente perfecta, como una historia que había sido cuidadosamente ensayada y practicada hasta que cada detalle estaba grabado en la memoria. Los testigos reales, en la experiencia de Winters, siempre se contradicen en detalles menores mientras coinciden en los puntos principales. El relato de los Arden era demasiado pulido, demasiado completo, demasiado libre de las pequeñas inconsistencias que marcan un testimonio genuino. Las sospechas del alguacil se profundizaron cuando notó cambios significativos en el diseño de la granja desde su última visita varios meses antes. Se había construido un nuevo ahumadero cerca del granero principal, inusualmente grande para una operación familiar, y construido con gruesas paredes de piedra que parecían diseñadas para algo más que la conservación de alimentos. Tierra fresca rodeaba varias dependencias, como si se hubieran realizado proyectos de excavación extensos recientemente. Lo más peculiar de todo fue que el almacén de raíces de la familia parecía haber sido sustancialmente ampliado, con nuevos soportes de madera visibles alrededor de una entrada que ahora parecía lo suficientemente grande como para acomodar un carro. Cuando Winters preguntó sobre estas mejoras, Ezequiel explicó que la familia había disfrutado de una cosecha excepcionalmente rentable y había decidido invertir en mejores instalaciones para almacenar y procesar sus cultivos. La ampliación del almacén de raíces era necesaria para el mayor volumen de verduras y alimentos conservados que planeaban vender en Lexington, mientras que el nuevo ahumadero les permitiría curar carne tanto para uso familiar como para venta comercial. Las explicaciones eran razonables y bien presentadas, pero algo en la manera de Ezequiel sugería que estaba eligiendo sus palabras con un cuidado inusual. Lo más perturbador de todo era que la calidez habitual de la familia parecía forzada durante la visita de Winters. Su famosa hospitalidad llevaba una corriente subyacente de energía nerviosa que el alguacil no pudo ignorar. Las manos de Temperance temblaban ligeramente mientras servía café, y Mercy seguía echando miradas hacia su padre, como si buscara aprobación por cada palabra que decía. Incluso Caleb y Josiah, jóvenes normalmente confiados y extrovertidos, parecían ser más reservados y vigilantes de maneras que sugerían que estaban ocultando algo significativo. Pero sin evidencia concreta de delito, había poco que el alguacil Winters pudiera hacer
legalmente. El caso de Fletcher fue registrado oficialmente como un probable robo en la carretera o un ataque indio. Su nombre se sumó a la creciente lista de víctimas de la frontera que marcaban el precio de la expansión hacia el oeste. El caballo del comerciante se vendió en una subasta para cubrir sus deudas pendientes y dentro de un mes, Samuel Fletcher existía solo en los recuerdos de aquellos que lo habían conocido. Sin embargo, la desaparición de Fletcher resultaría ser solo el comienzo de un patrón que aterrorizaría la carretera desértica durante los siguientes 8 meses, transformando una próspera comunidad agrícola en un lugar donde los viajeros susurraban advertencias y los padres mantenían a sus hijos cerca de casa después del anochecer. A lo largo del invierno de 1798 y hasta la primavera de 1799, las desapariciones continuaron con una regularidad aterradora que desafiaba toda explicación racional. Cada 2 a 3 semanas, otro viajero desaparecía sin explicación a lo largo del mismo tramo de carretera, creando una zona de miedo que se extendía por casi 32 kilómetros en cada dirección desde Millfield. Las víctimas variaban drásticamente en edad, riqueza y circunstancias de viaje. Comerciantes solitarios como Fletcher, pequeños grupos familiares, incluso partidas fuertemente armadas viajando juntas para protección mutua. Lo que los unía era su desaparición completa y el hecho de que cada uno había sido visto dirigiéndose hacia o preguntando por direcciones a la granja de los Arden antes de desvanecerse en la naturaleza. El Dr. Marcus Cranwell desapareció en noviembre durante su viaje desde Richmond para establecer una consulta médica en Louisville. El médico de 43 años había estado transportando todo el trabajo de su vida en forma de instrumentos médicos, libros y suministros por un valor superior a los $300, una inversión que representaba años de ahorro y planificación. Su carreta fue encontrada volcada cerca de Devil's Fork, a 5 kilómetros de la granja de los Arden, con los contenidos dispersos, pero aparentemente intactos. Las autoridades locales supusieron que Cranwell había sido arrojado de su asiento durante un accidente y se había adentrado en la naturaleza en un estado de confusión, muriendo eventualmente por exposición. La explicación parecía razonable hasta que los buscadores descubrieron que la bolsa médica de Cranwell faltaba en los escombros. La bolsa de cuero contenía instrumentos quirúrgicos de calidad excepcional, incluyendo una sierra para huesos y un kit para amputaciones que serían invaluables para cualquiera que intentara practicar la medicina en la frontera. Ningún animal salvaje habría tomado tales artículos y los ladrones comunes habrían estado más interesados en las monedas y bienes comerciales que permanecían dispersos alrededor del sitio del accidente. La familia Henley desapareció en diciembre durante una de las peores tormentas de nieve en la memoria reciente. Jonathan Henley, su esposa Elizabeth y sus 2 hijos pequeños habían estado buscando refugio cuando su carreta se atascó en una ventisca a solo medio kilómetro de la granja de los Arden. Según el relato posterior de Ezequiel, la familia nunca llegó a su propiedad a pesar de la corta distancia, presumiblemente perdiéndose en la tormenta y congelándose hasta morir en la naturaleza. Sus cuerpos nunca fueron encontrados a pesar de las extensas búsquedas realizadas cuando el clima se despejó. Lo que hizo que el caso de los Henley fuera particularmente perturbador fue el descubrimiento de su carreta una semana después de la tormenta. El vehículo había sido sacado de la ventisca y abandonado junto al camino, limpiado de nieve y aparentemente registrado a fondo. La ropa y pertenencias personales de la familia habían desaparecido, pero sus suministros de comida y herramientas permanecían intactos. Lo más desconcertante de todo, las huellas alrededor de la carreta sugerían que varias personas habían trabajado juntas para liberarla de la ventisca, un acto que habría requerido considerable tiempo y esfuerzo en condiciones climáticas peligrosas. Enero trajo la desaparición del reverendo Nathan Cross, un predicador itinerante que llevaba donaciones para una nueva iglesia en Frankfurt. Cross era conocido en toda la región por sus poderosos sermones y sus viajes intrépidos a través de las áreas más peligrosas de la frontera. El ministro de 50 años había sobrevivido a ataques indígenas, bandidos y numerosos peligros naturales durante 15 años de predicación, lo que hizo que su desaparición fuera particularmente impactante para las comunidades que lo consideraban indestructible. El caballo de Cross fue encontrado 3 días después de su desaparición, aún llevando las alforjas que contenían casi 200
200 pesos en donaciones para la iglesia. La presencia del dinero descartaba el robo como motivo, pero planteaba inquietantes preguntas sobre qué tipo de amenaza podría haber superado a un hombre tan experimentado y habilidoso. Las autoridades locales finalmente concluyeron que Cross había sufrido un infarto o un derrame cerebral mientras viajaba, cayendo de su caballo y muriendo en algún lugar en la vasta naturaleza que rodeaba la carretera desértica. Cada desaparición seguía el mismo patrón inexplicable. Caballos abandonados encontrados pastando sueltos o atados a árboles, pertenencias personales dispersas, sugiriendo violencia repentina o lucha, y senderos que llevaban inevitablemente hacia la propiedad de los Arden antes de desvanecerse por completo. Sin embargo, siempre que las autoridades cada vez más sospechosas interrogaban a la familia Arden, presentaban explicaciones plausibles que eran imposibles de refutar. Sí, habían visto a algunos de los viajeros, pero solo brevemente y generalmente a lo lejos. Cada víctima había sido advertida sobre varios peligros, mal tiempo, terreno difícil, informes de actividad de bandidos, pero había decidido continuar su viaje a pesar de los consejos preocupados de la familia. En varios casos, los Arden habían ofrecido comida, refugio o servicios de escolta que fueron educadamente rechazados por los viajeros que parecían decididos a mantener sus horarios independientemente del riesgo. El alguacil Winters se encontraba atrapado en una situación imposible que se volvía más frustrante con cada nueva desaparición. Los Arden eran una de las familias más respetadas del condado, su reputación por la caridad y la virtud cristiana era incuestionable para todos excepto para él. Los sermones de Ezequiel continuaban atrayendo multitudes de pueblos cercanos. Su apasionada predicación y su conocimiento bíblico impresionaban incluso a ministros educados como el reverendo Cole. Las habilidades médicas de Temperance habían salvado docenas de vidas durante el brote de fiebre del verano anterior, ganándose una reputación que rozaba la santidad entre las familias agradecidas. Acusar a tales pilares de la comunidad sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional y un ostracismo social. Winters había visto lo que sucedía con los agentes de la ley que hacían acusaciones que no podían probar. Se encontraban sin amigos, desempleados y, a veces, enfrentando acusaciones propias. La frontera operaba sobre una compleja red de relaciones personales y obligaciones mutuas, y atacar a la familia equivocada podía destruir la vida de un hombre más eficazmente que cualquier procedimiento legal. Además, las explicaciones de la familia, aunque consistentemente convenientes, eran totalmente creíbles dentro del contexto de la vida en la frontera. La carretera desértica era genuinamente peligrosa, plagada de bandidos, indios hostiles, clima severo y los innumerables peligros naturales que reclamaban vidas regularmente. Decenas de viajeros desaparecían cada año en circunstancias mucho menos misteriosas que las que rodeaban la granja de los Arden. Lo que hacía que este grupo de desapariciones fuera diferente era puramente estadístico. Demasiadas personas demasiado cerca una de la otra, todas vistas por última vez en la misma área general. Pero las estadísticas significaban poco en un mundo donde la evidencia lo era todo, y la evidencia parecía evaporarse como la niebla matutina siempre que los investigadores se acercaban a la propiedad de los Arden. La familia dio la bienvenida a las búsquedas de sus edificios y terrenos, respondió a las preguntas con aparente apertura e incluso proporcionó voluntarios para los grupos de búsqueda que registraban la naturaleza circundante en busca de señales de los viajeros desaparecidos. Su cooperación fue tan completa y entusiasta que se sintió casi como una burla para el cada vez más frustrado alguacil. La primera grieta en la fachada cuidadosamente mantenida de la familia vino de una fuente inesperada. Timothy Boran, un niño de 9 años cuya familia vivía en una pequeña granja a 3 kilómetros al este de la granja de los Arden. Timothy era conocido en toda la comunidad como un niño imaginativo al que le encantaba explorar los bosques alrededor de la propiedad de su familia, a menudo regresando a casa con elaboradas historias sobre la fauna y las maravillas naturales que había descubierto durante sus aventuras. En marzo de 1799, el joven Timothy se acercó al alguacil Winters con una historia que inicialmente parecía otro producto de la imaginación infantil. El niño afirmó que había estado explorando los bosques cerca de Beaver Creek cuando escuchó gritos provenientes de la dirección de la granja de los Arden, pero no eran los tipos de gritos que provienen de accidentes, discusiones o incluso partos. Eran los gritos sostenidos y desesperados de alguien en terror mortal, subiendo y bajando en patrones que sugerían tanto dolor físico como tormento psicológico. Según Timothy, había escuchado
escuchado tales sonidos al menos 5 veces durante el invierno, siempre en las horas más oscuras de la noche, cuando la gente decente debería estar dormida. Los gritos continuaban durante lo que parecía horas, a veces acompañados de otros sonidos que el niño no podía identificar, martilleo rítmico, el crujir de poleas o cuerdas, y ocasionalmente lo que sonaba como varias voces cantando al unísono. Los sonidos siempre terminaban abruptamente, seguidos de un silencio tan completo que Timothy se preguntaba si había imaginado todo el episodio. Cuando Winters interrogó a los padres del niño, admitieron haber oído sonidos extraños ellos mismos, pero los habían descartado como fenómenos naturales comunes en la vida fronteriza, llamados de animales distorsionados por el viento y la distancia quizás, o los sonidos de depredadores nocturnos cazando en la naturaleza. Después de todo, los Arden eran gente cristiana que nunca había dado razones para sospechar. ¿Qué posible explicación podría haber para los gritos en la noche provenientes de una casa tan respetable? El relato de Timothy podría haber sido descartado como imaginación infantil o sonidos naturales mal interpretados, excepto por un detalle que hizo que el alguacil Winters se detuviera considerablemente. Cuando se le presionó por detalles, el niño pudo describir con precisión las fechas aproximadas en las que había escuchado los gritos, y cada una coincidía exactamente con el tiempo estimado de la desaparición de un viajero. La correlación era demasiado precisa para ser una coincidencia, demasiado consistente para ser explicada por casualidad. Armado con el perturbador testimonio de Timothy Vaughan, el alguacil Winters comenzó a construir un caso contra la familia Arden con la meticulosa paciencia de un hombre que entendía que las acusaciones contra ciudadanos tan prominentes requerirían pruebas absolutamente irrefutables. Comenzó entrevistando discretamente a otros vecinos que vivían dentro del alcance de la propiedad de la granja, haciendo preguntas cuidadosamente redactadas que no revelaran sus crecientes sospechas ni alertaran a los Arden sobre su investigación. Lo que surgió de estas discretas indagaciones fue un patrón perturbador de pequeñas inconsistencias y fenómenos inexplicables que habían sido pasados por alto, descartados o racionalizados por personas que confiaban más en la reputación de la familia que en sus propias observaciones. Cada pieza de evidencia era menor cuando se consideraba individualmente, pero juntas pintaban una imagen que hizo que la sangre de Winters se helara. Sarah Mitchell, cuya pequeña granja se encontraba más cerca de la propiedad de los Arden, recordó varias noches en las que había visto actividad inusual en su hogar. Linternas moviéndose entre edificios en horas en las que la gente decente debería estar durmiendo, los sonidos de excavaciones y pesada construcción que parecían continuar hasta el amanecer. Cuando mencionó estas observaciones a Temperance Arden después de los servicios de la iglesia, la mujer ofreció una explicación razonable. La familia estaba trabajando en importantes mejoras a su almacén de raíces y otras instalaciones de almacenamiento, y preferían hacer ese trabajo durante las frescas horas de la noche en lugar de desperdiciar la preciosa luz del día que podrían haber utilizado en los cultivos. La explicación había satisfecho a Sarah en ese momento, pero con retrospectiva, se dio cuenta de que el trabajo nocturno, la noche, cuando el frío y la oscuridad ponían en peligro a cualquier viajero solitario. Al aceptar la invitación, los viajeros caían directamente en la trampa. Al llegar a la granja, eran recibidos con calidez, comida y una cama donde descansar. Pero todo esto era una fachada cuidadosamente calculada para ganar tiempo y hacer que los viajeros se sintieran cómodos y seguros. Una vez que la víctima caía en la falsa seguridad de la hospitalidad, el proceso de ejecución comenzaba. Los miembros de la familia Arden, como si fueran actores en una obra perfectamente ensayada, se encargaban de despojar a los viajeros de sus bienes antes de llevar a cabo la ejecución. Temperance, con su conocimiento de las hierbas, administraba una dosis letal de veneno o drogas que paralizaba a la víctima sin que ella lo supiera. En algunos casos, las víctimas eran llevadas a un lugar apartado en el bosque, donde sus muertes eran rápidas y silenciosas. En otros, la ejecución era más meticulosa, a menudo acompañada de torturas psicológicas para hacer que la víctima confesara sus pecados, lo que Ezequiel consideraba el juicio de Dios. Una vez que la víctima había sido eliminada, el cuerpo era ocultado, generalmente en el mismo terreno de la propiedad. La familia había desarrollado un sistema de enterramientos secretos en lugares que parecían inocentes, pero que de hecho albergaban las tumbas de aquellos que habían sido ejecutados. Los huesos que Johansson había encontrado en la propiedad eran el testimonio más claro de este proceso, restos humanos mezclados con los de animales, procesados de una manera que sugería que no solo eran desechos, sino evidencia de un plan meticuloso y metódico. La información que Mercy
Merci reveló esa noche pintó una imagen aterradora. No solo era un caso de asesinatos por codicia o venganza, sino un sistema de homicidio organizado que se llevaba a cabo bajo la creencia de que las víctimas eran malas y que la familia Arden estaba cumpliendo una misión divina. Según Merci, sus propios hermanos, Caleb y Josiah, nunca habían cuestionado a su padre, aunque el cambio en su comportamiento y su aparente angustia eran señales claras de que la conciencia de lo que hacían les estaba pesando. Sin embargo, la lealtad hacia su padre y la creencia de que sus acciones servían a un propósito mayor los había mantenido en silencio. Lo más impactante de todo fue que, según Merci, ella misma había sido obligada a ser cómplice. A lo largo de los años, había sido testigo de más de una docena de asesinatos y había sido responsable, en varias ocasiones, de ayudar a ocultar los cuerpos. Aunque al principio había sentido horror por lo que estaba sucediendo, la constante manipulación psicológica y el miedo a desobedecer a su padre la habían mantenido bajo su control. Esa noche, Merci se rompió. La verdad salió a la luz, y con ello, la familia Arden fue finalmente desenmascarada. Constable Winters, con la confesión de Merci, pudo asegurar la evidencia que necesitaba para proceder con las acusaciones y hacer justicia. A pesar de los temores de los hombres y mujeres de la comunidad y las pruebas que podrían ser utilizadas para proteger a los responsables, el caso estaba claro. A la mañana siguiente, Winters reunió a un grupo de hombres y partió hacia la granja de los Arden con una orden de arresto. La comunidad de Mayfield nunca volvería a ser la misma, y el legado de terror que había atormentado la carretera desértica durante tantos meses finalmente llegaba a su fin. La familia Arden, los pilares de una comunidad respetable, ya no serían vistos como los benefactores que habían ayudado a tantos. La verdad que habían ocultado durante tantos años, y que la familia había tejido con tanto cuidado, salió a la luz, transformando la imagen de los Arden en un símbolo de las sombras de la frontera, un recordatorio de que incluso los lugares más remotos pueden albergar los horrores más profundos. Caballos fueron tratados de manera similar. Aquellos que pertenecían a las víctimas eran vendidos o intercambiados en mercados lejanos, mientras que sus cerraduras y otros signos distintivos se retiraban y se destruían para evitar su identificación. Los caballos eran cuidadosamente reentrenados o, si no podían ser utilizados, sacrificados y sus cuerpos desechados en el sistema de cavernas. Todo el proceso de ocultación estaba diseñado para que los rastros se desvanecieran por completo, creando un entorno en el que los cuerpos desaparecieran sin dejar huella, y las investigaciones se confundieran con las explicaciones comunes de robos o ataques de indios. Lo más aterrador de todo, sin embargo, era el control psicológico que Ezequiel ejercía sobre su familia y especialmente sobre Merci. A medida que las semanas pasaban, los miembros de la familia, a pesar de sus roles en las muertes, parecían funcionar como una máquina perfectamente aceitada. Caleb y Josiah, quienes realizaban el trabajo físico más pesado, se mostraban cada vez más distantes, pero también más inseparables de la misión que su padre les había asignado. Merci, con su función de registradora, había caído en una espiral de desesperación y miedo, escribiendo de manera casi automática los detalles de cada asesinato, como si fuera una tarea inevitable. Temperance, por su parte, se encargaba de que cada ejecución se llevara a cabo sin fallos. Su habilidad para manejar los fármacos y su conocimiento de la anatomía humana la convertían en una pieza clave en el engranaje de este monstruoso ritual. Los tratamientos que aplicaba a los prisioneros no solo eran crueles, sino que también parecían estar diseñados para quebrantar su espíritu, doblegando cualquier resistencia sin causarles la muerte inmediatamente, asegurando que cada víctima se convirtiera en una sombra de sí misma antes de su ejecución final. La familia Arden, al operar con tal precisión, había logrado mantenerse bajo el radar durante años. Sin embargo, la creciente ansiedad de Merci, sus palabras finalmente reveladoras y la atención meticulosa de Winters finalmente desmoronaron la fachada de respeto que los Arden habían logrado construir. La comunidad de Mayfield nunca volvió a ser la misma. Los temores y las sospechas comenzaron a hacerse más palpables. Los viajeros ya no veían la granja de los Arden como un refugio seguro, sino como un lugar peligroso que se había convertido en un campo de caza para la familia. A medida que el caso avanzaba, los detalles aterradores sobre el proceso de selección, el juicio y la ejecución de las víctimas se hicieron más claros. Los Arden no eran simples criminales, eran un equipo organizado que operaba con frialdad y precisión, llevando a cabo un ritual tan macabro como meticuloso. Cada paso había sido planificado, desde la captura hasta el intento de ocultar las evidencias, dejando a su paso una larga lista de víctimas, cada una marcada por el juicio divino que Ezequiel les había impuesto. Lo que comenzó
Comenzó como una sospecha, se convirtió rápidamente en una pesadilla de proporciones inimaginables, revelando a la familia Arden como una de las bandas de asesinos más organizadas y aterradoras que la frontera americana había conocido. La justicia finalmente alcanzó a la familia Arden, pero el horror que desvelaron dejó una cicatriz profunda en Millfield y en los corazones de quienes habían sido testigos de su horror. Los ecos de sus crímenes resonaron en cada rincón de la región, un recordatorio de que las apariencias, incluso en las comunidades más respetables, pueden esconder las peores de las monstruosidades, más de lo que cualquier investigador podría haber imaginado. Las páginas documentaban no solo las vidas de cada víctima, sino también los métodos exactos utilizados para su captura, ejecución y desaparición. Los registros detallaban los momentos previos a sus muertes, las últimas palabras de cada víctima y cómo sus bienes fueron distribuidos entre la familia Arden o vendidos en mercados lejanos. Lo que comenzó como una operación de asesinato organizada a pequeña escala había evolucionado a una maquinaria de muerte tan meticulosa y vasta que se extendía mucho más allá de lo que se había descubierto hasta ese momento. La evidencia era irrefutable. Cada rincón de la propiedad de los Arden estaba impregnado con el horror de sus crímenes. Los esqueletos, las ropas rasgadas, los objetos personales que habían pertenecido a los desaparecidos eran pruebas más que suficientes para llevar a la familia a juicio. Los registros de las víctimas, junto con los huesos humanos dispersos por las cámaras subterráneas, ofrecieron un testimonio desgarrador del sufrimiento que habían causado. A medida que los rescatistas continuaban su exploración, también encontraron los restos de los caballos, signos de su muerte violenta, con sus cascos y monturas que coincidían con los que habían sido parte de las desapariciones. La evidencia de los animales que se habían vendido, junto con los caballos recuperados y las herramientas que les habían sido arrebatadas, dejó claro que el negocio de los Arden no solo había implicado humanos, sino también la explotación de recursos animales para ocultar sus crímenes. La atmósfera en el complejo era indescriptible. La sensación de desesperación y horror que se había acumulado durante años era palpable, cada espacio y cada rincón impregnado con la siniestra presencia de las muertes que se habían llevado a cabo allí. Mientras los prisioneros, ahora liberados, comenzaban a comprender la magnitud de lo que habían vivido, el rescate estaba a punto de finalizar. Los secuestradores, ahora completamente expuestos, serían llevados ante la justicia, pero el horror de lo descubierto en la propiedad de los Arden dejaría cicatrices profundas en las almas de aquellos que fueron testigos de la escena. Lo más inquietante de todo fue la manera en que la familia, a pesar de la brutalidad de sus actos, había construido una fachada tan sólida de respeto, generosidad y fe que nadie pudo sospechar durante años. Los registros de Mercy, junto con la evidencia física de las ejecuciones y la manipulación que los Arden habían llevado a cabo, finalmente llevaron a las autoridades a comprender el alcance de esta operación macabra. Las tensiones en Millfield y en toda la región ya no eran solo una cuestión de desapariciones sin explicación. Se trataba de una serie de asesinatos sistemáticos, cuidadosamente planificados, ejecutados bajo el manto de la religión y la moralidad. El horror de la familia Arden había alcanzado dimensiones que nadie podía haber imaginado, y el castigo por sus crímenes no podría esperar más. Eliminar su condena y la ejecución de su familia, según él, marcarían el inicio de una serie de juicios divinos que caerían sobre el pueblo, como una prueba del rechazo a la voluntad de Dios. A medida que las palabras de Ezequiel resonaban, sus seguidores, que eran pocos pero fervientes, murmuraban en apoyo, mientras que la multitud observaba en silencio, conscientes de que este era el fin de una era de horror que había azotado la región. La ejecución de los Arden fue ejecutada con la precisión de la justicia que finalmente había alcanzado a la familia. Ezequiel, Temperance, Caleb y Josia fueron ahorcados frente a una multitud silenciosa, mientras las campanas de la ciudad sonaban como un símbolo de la condena de una familia que había vivido y muerto por su propia interpretación del juicio divino. La ejecución fue rápida, y aunque la familia intentó mantener una fachada de dignidad hasta el final, la atmósfera de la multitud estaba cargada de un aire de alivio colectivo por la justicia finalmente cumplida. Por otro lado, Mercy, a pesar de su arrepentimiento genuino y de haber cooperado con las autoridades, nunca pudo escapar del peso de su pasado. Aunque su condena no fue la misma que la de los otros miembros de su familia, la vida en prisión se convirtió en una especie de purgatorio para ella. La cárcel
cárcel estatal de Kentucky, donde pasó los últimos 43 años de su vida, se convirtió en el lugar donde intentó encontrar paz, en un intento por reconciliar su alma con los horrores que había ayudado a perpetuar. Mientras los años pasaban, el nombre de Mercy quedó marcado como el de la única persona que se atrevió a desafiar el reino de terror de los Arden, un sacrificio necesario para que la verdad saliera a la luz. La historia de los Arden se convirtió en una leyenda en Kentucky, y la historia de sus crímenes se contaba como una advertencia sobre el peligro de los fanatismos religiosos y las falsas justicias. Para la gente que vivió a través de esta pesadilla, el final de los Arden fue un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de la frontera, la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. A pesar de la tragedia que se desplegó a lo largo de los años, las víctimas de los Arden finalmente recibieron justicia, y la comunidad de Millfield, aunque marcada por el horror, pudo comenzar a reconstruir sus vidas, sabiendo que el mal había sido detenido. La historia de los Arden, sin embargo, dejó una marca imborrable en la región. Los sobrevivientes, los testigos y aquellos que habían sido parte de la comunidad nunca pudieron olvidar la magnitud de la monstruosidad que había ocurrido tan cerca de sus hogares. A medida que pasaron los años, el juicio y las ejecuciones se convirtieron en un punto de inflexión en la historia de Kentucky, un recordatorio de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada de respeto y caridad. El fin de la familia Arden marcó el final de una era de miedo y secretos, pero también sirvió como un testamento de la resistencia humana frente al mal y la importancia de nunca dejar de buscar la verdad. No importa cuán oscura sea la historia, la familia había desarrollado relaciones con comerciantes de caballos sin escrúpulos en condados lejanos que no hacían preguntas sobre el origen de los animales. Al vender los caballos lejos de donde sus propietarios habían desaparecido, los Arden creaban más senderos falsos que confundían aún más las investigaciones. Pero quizás el aspecto más ingenioso de su engaño era cómo usaban sus actividades caritativas para desviar la sospecha. Cada acto de bondad, cada tratamiento médico proporcionado por Temperance, cada sermón de Ezequiel servían para dos propósitos. Ayudaban genuinamente a la comunidad mientras creaban una reputación que hacía que la familia fuera prácticamente intocable. ¿Quién creería que personas que salvaron vidas durante epidemias pudieran ser responsables de un asesinato sistemático? La familia incluso había desarrollado planes de contingencia para diferentes tipos de investigaciones. Si las autoridades se volvían demasiado sospechosas, dejaban de lado temporalmente sus actividades asesinas mientras aumentaban sus trabajos caritativos para reforzar su reputación. Habían identificado varias rutas de escape que les permitirían abandonar la granja rápidamente si el descubrimiento parecía inminente, tal como lo habían hecho cuando dejaron Tennessee años antes. Según Mercy, la familia había estado planeando expandir sus operaciones significativamente. Habían identificado varias otras granjas remotas a lo largo de la carretera desértica donde podrían realizar juicios similares, creando una red de sitios de asesinatos que les permitiría operar con aún mayor impunidad. El objetivo final era establecer lo que Ezequiel llamaba tribunales de justicia divina a lo largo de la frontera, eliminando a los viajeros indignos en una escala que remodelaría el carácter moral de toda la región. Pero lo que finalmente impulsó a Mercy a confesar no fue un despertar moral ni una súbita conciencia, sino el terror por su propia vida. Reveló que Ezequiel se había vuelto cada vez más paranoico sobre un posible descubrimiento y había comenzado a ver a cualquiera que pudiera representar una amenaza como merecedor de juicio. Esa lista ahora incluía a varios vecinos que habían hecho demasiadas preguntas. Isaac Brewster, el vendedor ambulante, que había estado haciendo indagaciones sobre las desapariciones de Tennessee, e incluso al propio constable Winters. Más aterrador aún, Mercy reveló que otro prisionero estaba actualmente siendo mantenido en las cámaras subterráneas. Un topógrafo llamado William Patterson, que había sido capturado 3 días antes y estaba programado para juicio la noche siguiente. Pero Patterson no era el único prisionero bajo la custodia de la familia. Sin que el mundo exterior lo supiera, también mantenían a otros 2 cautivos. Una joven llamada Rebecca Foster, que había estado desaparecida durante más de una semana, y un hombre anciano identificado como Luther Grimby, un predicador viajero que había desaparecido el mes pasado. La revelación de que varios prisioneros
prisioneros eran mantenidos simultáneamente mostró lo confiados que se habían vuelto en sus métodos y lo dramáticamente que habían escalado sus actividades. Lo que comenzó como asesinatos oportunistas de viajeros aislados se había convertido en algo cercano a una operación industrial de asesinatos, con prisioneros siendo mantenidos, clasificados y ejecutados según un horario elaborado que trataba la vida humana como materia prima para los retorcidos fines de la familia. Winters se dio cuenta de que el tiempo se le había agotado para una investigación cuidadosa y procedimientos legales. Si la información de Mercy era precisa, personas inocentes morirían en pocas horas a menos que se tomara acción inmediata. Pero también sabía que un enfrentamiento directo con la familia Arden sería extraordinariamente peligroso. Estaban armados, preparados para la resistencia, y operaban desde una posición fortificada que habían perfeccionado durante años para exactamente este tipo de situación. El alguacil Winters se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera. Sabiendo que cada elección traía consigo consecuencias mortales, podía intentar arrestar a la familia Arden él solo, arriesgando no solo su propia vida, sino también alertándolos para que escaparan antes de que los prisioneros pudieran ser rescatados. Alternativamente, podría montar a Lexington en busca de refuerzos, condenando casi con certeza a Patterson, Foster y Grimby a la muerte, mientras les daba tiempo a los Arden para destruir pruebas y huir a otro territorio donde podrían reanudar su matanza. La elección se hizo más fácil cuando Winters se dio cuenta de que no tendría que actuar solo. Henrik Johansson, el granjero sueco cuyas sospechas habían ido creciendo durante meses, se ofreció inmediatamente para ayudar. La experiencia militar del inmigrante en el ejército sueco y su conocimiento íntimo del terreno local lo convertían en un aliado invaluable para lo que sería esencialmente una operación de combate. Isaac Brewster también ofreció sus servicios, impulsado por la culpa por su fracaso en exponer los crímenes de la familia Harper en Tennessee años antes. El conocimiento de Brewster sobre los métodos previos de la familia y su experiencia con la violencia fronteriza serían cruciales para anticipar sus respuestas probables al ataque. Otros dos hombres del pueblo, Benjamin Stokes, el ex cazador de recompensas, y Daniel Crawford, un veterano de las luchas contra los indios, completaron el grupo de rescate que se formó apresuradamente. El plan que desarrollaron fue necesariamente simple pero extremadamente peligroso. El grupo se acercaría a la granja de los Arden después de la medianoche del 23 de mayo, utilizando la oscuridad y la sorpresa para superar las ventajas defensivas de la familia. Su objetivo principal era rescatar a los prisioneros, con la captura de los asesinos siendo una consideración secundaria. Si los Arden no podían ser capturados vivos, los rescatadores estaban preparados para usar la fuerza necesaria para evitar su escape. La entrada al complejo subterráneo resultó ser mucho más elaborada de lo que Mercy había descrito. Lo que desde la superficie parecía ser una instalación de almacenamiento sencilla era en realidad una sofisticada fortificación con múltiples posiciones defensivas y claros campos de tiro. Los Arden habían pasado años preparándose para exactamente este tipo de asalto, creando zonas de muerte que permitirían a un pequeño número de defensores resistir a una fuerza atacante mucho mayor. Pero la mayor ventaja de los rescatadores fue la sorpresa total. La familia se había vuelto complaciente después de años de operaciones exitosas, nunca imaginando que su fachada cuidadosamente mantenida pudiera ser penetrada por las fuerzas del orden local. Cuando Winters y Johansson descendieron al complejo subterráneo, encontraron a Ezequiel y sus hijos completamente desprevenidos para la resistencia, centrados en el macabro trabajo de preparar a sus víctimas actuales para la ejecución. El rescate de los prisioneros fue más fácil y más aterrador de lo que los rescatadores habían anticipado. Encontraron a William Patterson encadenado en una celda de piedra apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera mantenerse de pie, débil por días sin comida adecuada, pero vivo y coherente. Rebecca Foster estaba en peor estado, mostrando signos de los tratamientos que Temperance había utilizado para quebrar su resistencia. Luther Grimby estaba apenas consciente, su salud rota por semanas de cautiverio y tortura psicológica. Pero los prisioneros no eran los únicos ocupantes del complejo subterráneo. A medida que los rescatadores penetraron más profundamente en el sistema de cavernas, descubrieron evidencia de los crímenes de la familia que desafiaba la comprensión humana. Las cámaras de piedra contenían una especie de casa de los horrores de restos humanos que abarcaban casi una década de asesinato sistemático. Huesos, fragmentos de ropa y objetos personales estaban esparcidos por varias habitaciones, creando un registro arqueológico de atrocidades que llevaría semanas catalogar por completo. La evidencia física fue abrumadora tanto en su alcance como en su detalle. Además de los restos humanos,
romanos, los rescatadores encontraron los registros detallados que Mercier había descrito, escritos con su cuidadosa caligrafía y organizados con la precisión de un libro de mercader. Los cuadernos contenían los nombres, descripciones y posesiones finales de 67 víctimas a lo largo de 8 años, mucho más de lo que cualquier investigador podría haber imaginado.